Tradicionalmente a la televisión se le han endilgado las funciones de educar, informar y entretener. Sobre el informar siempre han recaído miradas, opiniones, críticas y preocupaciones por el tono, las intenciones, la objetividad y la profundidad de su manejo. Y en estos tiempos en los que los medios en general y la televisión en particular están cambiando su relación con la audiencia, al ejercicio profesional de informar se le mira con más cuidado. ¿Qué tanto ha cambiado el ejercicio periodístico en televisión? ¿Qué tanto ha mutado la relación del periodismo con la audiencia? ¿Está resistiendo el ejercicio periodístico en televisión el embate de los nuevos tiempos? Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Bienvenidos. Bueno, a mí me parece que en la región Caribe siempre hemos tenido bastantes historias que contar, bastante contenido, narrativas bastante únicas, pero yo creo que algo que le falta es empezar a creer de verdad que nuestras historias son válidas y valen la pena ser contadas en todo el mundo. Me parece que el periodismo en el Caribe colombiano tiende a ser muy amarillista y debería ser un poco más objetivo. Considero que hay muy buenos periodistas, pero hay muy pocos medios donde estos pueden resaltar, entonces se incurre como en ese error, podría decirse, de que la información proviene de muy pocas fuentes, son siempre los mismos 2 o 3 diarios los que uno reconoce, los mismos 2 o 3 noticieros los que uno reconoce, porque no hay como mucha diversidad de fuentes de información aquí en la región Caribe. Este es un tema de mucha importancia y sensibilidad. En El Contenedor consultamos con voces expertas. Esto nos comentaron. Las nuevas tecnologías aplicadas en las comunicaciones, desde luego nos han vuelto mucho más integrales y globales, así como aquello que nos decía uno de los teóricos de la comunicación, McLuhan, que el mundo sería global. Hoy tenemos un mundo global y en ese sentido creo que ha habido bastantes avances relacionados con la inmediatez, con la proximidad, etcétera, pero también ha habido cosas muy negativas. Hemos perdido el ejercicio de la reportería como tal, el trabajo de campo muy poco se ve y creo que hay que trabajar mucho en los contextos periodísticos. Hoy en día, tristemente, en algunos casos se está cambiando la calidad o se está mostrando la calidad versus la inmediatez, porque es una competencia que hay junto con la radio, junto con las redes sociales, junto con la televisión, para que la gente tenga la información de manera inmediata. Entonces esto ha hecho que se viva un día a día y que aquellas crónicas que antes veíamos que eran un poco más reposadas, que tenían un poco más de análisis, ya han ido cambiando poco a poco por precisamente esa inmediatez. Lo que habría que avanzar de parte de las facultades de comunicación social es que haya más praxis combinada con todo lo que tiene que ver con las teorías, porque sin duda alguna uno se forma en esa mistura entre lo que le enseñan académicamente y lo que aprende en la calle. Hoy en día, a través de un Twitter, a través de un mensaje de Facebook, a través de un mensaje de WhatsApp, se puede conocer qué es lo que está sucediendo. Estas nuevas tecnologías de la información no solamente se han incorporado al periodismo, también se han incorporado a la gente. Antes uno, en el caso de mi experiencia, uno tenía que ir al hecho, que siempre me he movido en la parte judicial, uno tenía que ir al hecho. Hoy en día a uno le mandan dónde está ocurriendo, le mandan inmediatamente la fotografía y algunas personas incluso ya le hacen a uno el video. Entonces se ha perdido ese desplazamiento o esa, digamos, competencia que había anteriormente en la que cuál medio de comunicación llegaba primero y lograba obtener la fotografía. Hoy en día las herramientas tecnológicas le permiten a uno tener inmediatamente la información y esto de alguna u otra manera ha servido muchísimo para el ejercicio periodístico. Hoy se envía a través de una llamada telefónica o una grabación de WhatsApp de un audio, se envía prácticamente una presentación o una entrada por radio o incluso se puede hacer un directo como lo está haciendo ya CNN. Me preocupa muchísimo la relación o la dependencia que estamos teniendo de las redes sociales como fuentes. Eso es un tema de mi preocupación porque estamos haciendo la ley del menor esfuerzo y estamos tomando casi todo lo que vemos en redes como una fuente real y no estamos contrastando. Eso me parece que es
bastante delicado. Desde luego, hay muchas cosas positivas, como lo resaltaba hace un momento, en lo que tiene que ver con la forma como podemos ser más globales, más integrales a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías a través de las comunicaciones. Podemos hacer un periodismo de mucho más fondo, mucho más integral y además más comparativo desde el punto de vista de lo que ocurre en nuestras regiones con el país y de lo que ocurre en el país con el mundo. Creo que el aprovechamiento debe ser en ese sentido, pero además tener mucho rigor a la hora de tener las redes como fuente primaria. El periodista está llamado a mostrar el reflejo de la sociedad, lo que sucede en la sociedad, y eso lo puede hacer un ciudadano de a pie. Puede mostrar lo que está sucediendo en su barrio, puede denunciar lo que está sucediendo en su barrio, pero ya el trabajo periodístico debe connotar o debe ser diferente a la hora de entrar a analizar esa situación, ese hecho. Hoy uno puede analizar, sí, es fácil ser periodista porque yo me entero de una información, voy, la cubro y muestro. Pero el periodista está llamado a analizar el porqué de esa situación, el para qué de esa situación, cuándo, además de contestar el cuándo, cómo, qué, que lo responde cualquier ciudadano de a pie. Luego de la pausa vamos a tocar este tema con invitadas importantes en estudio, con mucha experiencia delante y detrás de la cámara. Ya regresamos. Este es El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy hablando acerca del periodismo en general y del periodismo en televisión en particular, con dos invitadas muy especiales en estudio. Ellas son Flor Díaz Ospino, periodista vinculada a uno de los noticieros más importantes de nuestro canal regional, a una de las casas productoras con mayor tradición en el mismo, y tenemos también como invitada a Johanna Muñoz. Johanna es comunicadora social, docente investigadora en estos temas del periodismo. Muchas gracias por estar con nosotros en El Contenedor. Desde su experiencia, la de Flor como periodista y la de Johanna como docente investigadora, ¿dónde consideran que están las claves de un buen ejercicio periodístico? Johanna. Bueno, Alfredo, no te respondo solo como docente de un programa de comunicación, sino como una persona que ha ejercido el periodismo. Y te puedo decir que creería yo que hay que tener claro el contexto en el que uno está. Es decir, si eres un periodista local, deberías tener claro el contexto local. Si eres corresponsal de un periódico internacional, deberías tener claro el contexto nacional. El contexto histórico, dónde vive uno, qué es lo que hay detrás. El tema de la reportería, buena investigación sobre el tema de una diversidad de fuentes, de un contraste de fuentes. Eso es clave para que la información tenga equilibrio y para que realmente el televidente, si es el caso de televisión, de prensa, tenga una información lo más equilibrada posible. Muy bien. Flor, desde el trabajo profesional del día a día, ¿cómo lo explicas? El manejo de fuentes, lo que ella citaba, es fundamental, el saber qué es lo que va a hacer uno, tenerlo claro desde el principio, la veracidad que uno pueda tener, el criterio. Cuando uno contacta a las fuentes, tiene que saber que tiene que llegar a ellas, pero que ellas tienen que generar confianza a quien va a leer o a quien va a ver la investigación que uno está realizando. Considero yo que son fundamentales, y la autocrítica que uno pueda tener al momento de hacer ese trabajo periodístico. Muy bien. En el contexto colombiano, ¿la televisión pública es una buena opción informativa, Johanna? A ver, Alfredo, yo creería que es una buena opción, que es un contenido distinto al comercial, y pues creo que es el espacio que tienen los productores en Colombia para promocionar sus contenidos de otro tipo, ¿no? El contenido normal o comercial que uno puede ver en un canal privado como Caracol, RCN, y que definitivamente pues es ese espacio para que la gente vea otras cosas de otra forma, ¿no? Otros contenidos distintos, otras miradas sobre los temas que no son las que de pronto uno puede encontrar en un canal nacional. Muy bien. Flor, con la experiencia diaria en un medio como las noticias en Telecaribe,
¿sigue siendo la televisión pública una buena opción informativa? Por supuesto que lo es. De pronto uno se pone a analizar el contenido de la televisión pública en los últimos años y es muy bueno. Uno se atreve a decir que hay contenidos que de pronto la televisión paga no se atreve de pronto a hacer, investigaciones de pronto que no pueden transmitirse por la televisión paga o tienen más ideas, más creatividad. En un contexto como el colombiano igualmente, ¿es posible hablar de un periodismo libre de presiones o es realmente utópico creer que se puede ejercer periodismo libre, independiente en el actual contexto colombiano? Yo creo que en cualquier lugar del mundo hay presiones y hay intereses de por medio. Y en ese orden de ideas consideraría que aquí, nacionalmente hablando, regionalmente hablando, localmente hablando, siempre habrán posibilidades de hacer un buen periodismo. Y pues el tema de las nuevas tecnologías, de este tema del periodismo digital, que ya no requiere el papel, ¿no? Da la posibilidad a estas nuevas generaciones de periodistas que busquen la forma de hacer propuestas al público en los que no haya que invertir tanto dinero. En ese orden de ideas yo consideraría que definitivamente sí hay posibilidad. De hecho, hay unas plataformas en este momento a nivel nacional, no sé, podríamos citar el caso de La Silla Vacía, que es un portal independiente que ha sido, la fundadora es una periodista que trabajó pues en otros medios nacionales y que quería hacer un contenido diferente y es un contenido que es exitoso. Entonces creería que sí es posible hacer un periodismo bueno. En el contexto Telecaribe y en el trabajo diario que hace Flor, ¿cómo contestar esta pregunta? ¿Se puede ejercer periodismo libre? Lastimosamente estamos en un país donde el diario vivir es el miedo. Hay miedo a que nos atraquen, miedo a que nos den un tiro porque nos oponemos a ese atraco, miedo a expresar a veces lo que sentimos. Miedo hasta perder el trabajo. Hasta perder el trabajo. En Colombia como en América Latina el periodismo se ve limitado, se ve por la opresión, hay autocensura, hay ese miedo a, hombre, si uno sí puede ser libre de publicar lo que uno quiera, pero muchas veces, lo que decía, esa libertad parece utopía, porque las leyes, la Constitución a veces no se deja cumplir a cabalidad esa libertad que está explícita en la Constitución y muchas veces eso es lo que el periodista se ve obligado a callar muchas veces. Yo desde mi punto de vista, bueno, yo cubro una fuente que es deporte y de pronto no se puede de pronto comparar con algunos colegas que hacen generales o cubren políticas, judiciales, pero lastimosamente todo este miedo a pensar, a expresar lo que es, termina muchas veces lastimosamente haciendo que el periodista se venda al mejor postor. Pudiéramos hablar no solo de censura, sino también de autocensura, es decir, que el mismo periodista diga, yo mejor este tema no lo toco, sin esperar que el directivo o dueño del canal o del noticiero o del periódico se lo diga. ¿Eso ha pasado? ¿Pasa? Sí, pasa. Uno puede tener de pronto la chiva, digámoslo así, le dicen a uno, mira, está pasando tal cosa, y uno mira el contexto de la situación y claro, uno se pone a analizar qué puede pasar si yo llego a publicar esto. O sea, me puedo quedar sin trabajo, en el mejor de los casos, me puedo quedar sin trabajo, pero me puede pasar algo, me pueden amenazar, me pueden hacer algo. Entonces, claro, uno por ese miedo, claro que se autocensura. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Ya regresamos. Más noticias. La DIMAR confirmó que una onda de tsunami ocasionó el aumento del mar Caribe en la zona de Ciénaga y Tasajera. Varias poblaciones resultaron afectadas.
el periodismo costeño ha seguido trabajando los temas relacionados con su entorno, se focaliza en la denuncia social y en el sentido de pertenencia sobre los problemas que gravitan en la región. Desde el punto de vista de esa gran enseñanza que nos ha dejado Gabriel García Márquez, ya él ahí nos estaba mostrando lo que iba a ser el periodismo de ahora, un periodismo con crónicas que a veces y con historias insólitas que a veces uno no se explica. Partiendo de esas historias casi que macondianas es lo que es el periodismo de la región Caribe. Aún nos siguen viendo de una manera pintoresca y somos de alguna u otra manera un referente a nivel nacional, tanto que en medios de carácter nacional lo que pasa en el Caribe es importante y debe ser registrado. Pero tristemente la otra cara es las noticias negativas. Es mucho lo negativo que se muestra del Caribe que lo positivo, pero también hace parte del empoderamiento, del sentido de pertenencia que el mismo caribeño tiene y que los que somos periodistas del Caribe colombiano tenemos hacia quienes manejan el interruptor allá en el interior del país. El periodista tiene que ser un investigador social, debe tener sensibilidad social. El día que perdamos la sensibilidad social, creo que nos apartamos de la vocación periodística. Debe ser un reportero de manera permanente, tener el contacto de manera diaria con las fuentes, y creo que esa complementación entre ser un reportero, ser una persona con sensibilidad social, nos llevan a tener un buen ejercicio desde el punto de vista periodístico. Y yo agregaría un tercer tema, que aprendamos la diversificación de las fuentes, que no seamos unifuentistas. Yo, por ejemplo, soy crítico del periodismo oficioso, del periodismo de edificio. Me parece que hay que ampliar la relación con las fuentes y contrastar. Creo que esos tres elementos nos hacen ser buenos periodistas. Las claves de un buen periodismo yo lo llevo marcado prácticamente como en la misma vida. Pasión por lo que haces, compromiso, pero antes de tener un compromiso debes ser disciplinado con lo que haces, y además de todo debes tener un compromiso importante con la labor que estás desempeñando. Cuando uno como periodista entiende el poder que hay detrás de una cámara, de un micrófono o de una sala de redacción, en una prensa escrita, allí puedes verdaderamente entender lo que significa ser periodista, lo que significa ser comunicador social. También pudiera interpretarse que este empoderamiento de alguna manera que hace el usuario de las nuevas tecnologías para de alguna manera hacer periodismo, y de hecho hay algunos noticieros a nivel nacional e internacional que tienen secciones de periodismo ciudadano o el periodista soy yo, precisamente por creer, y estamos de acuerdo, yo considero que es equivocado creer que porque se maneja un celular se es periodista, son dos cosas completamente distintas, pero también es cierto que hay algún periodismo mal ejercido que deriva en que, como el espectador siente que el periodismo está mal ejercido, el usuario dice, pues lo haré yo. También es como una manera de protestar o de criticar contra un periodismo mal ejercido, Johanna. Total, creo que es como un resultado de... Hay ausencia de contenidos que la gente está esperando que se les cuenten, ¿no? Cosas que la gente quiere ver en los medios y que no se están visibilizando. Entonces, pues obviamente los lectores o la audiencia, la forma que tienen de responder frente a esto es tomar su cámara, tomar su celular y visibilizar el tema, ¿no? Y es lo que ha permitido precisamente el Internet. Pero obviamente, pues si hay un mal uso, lo que tú hablabas ahorita de tener estas secciones en las que el periodista es el ciudadano, sin mayor filtro de la información, sin realmente los requerimientos técnicos que se deben para hacer realmente una información de buena calidad para la gente, claramente pues allí el oficio periodístico se le está dando una imagen rara. Entonces en ese orden de ideas es como una cadena allí, ¿no? Algo que es como un efecto dominó.
pues no me están dando lo que yo estoy esperando, pues yo entonces busco la forma de visibilizar, ¿no? Y se forman todos estos rumores en torno a algo y generan todo un pánico muchas veces, estas informaciones entre la gente, que no se sabe realmente cómo controlar la información. Desde su experiencia y desde igualmente su sentir, ¿qué creen que caracteriza el periodismo de la región Caribe, Johanna? Yo creería que la creatividad, la forma de contar las historias. En algún momento, hace unos meses, estaba en Bogotá en un encuentro de periodismo y me encontré con una persona que trabajaba en Univisión, una persona que conozco hace bastante tiempo, y me contaba esta anécdota. Oye, las historias del periódico de la región son muy chistosas. Jamás se me hubiera ocurrido contar algo de esta forma en que lo encontré en el periódico. Entonces yo diría que ese toque caribeño y ese toque característico de la zona del Caribe le da una visión a las historias distintas, le da una visión a las historias dinámicas. No te estoy diciendo con esto que de repente las otras regiones no tengan esa característica de creatividad, pero sin duda alguna el hecho de ser Caribe, y aunque suene trillado esto, es definitivamente un punto que caracteriza a cualquier área y el periodismo no es la excepción. Muy bien. Flor. Y casi lo mismo que está diciendo Johanna, es que la región misma nos ayuda a eso, es esa chispa de saber narrar, de saber contar las historias, de ir más allá de una simple noticia, es buscar, desmenuzar. El periodista caribeño se caracteriza por eso y porque siempre está en pro de buscar más y más y no quedarse y no conformarse con lo mismo siempre. Muy bien. Profesora Muñoz, y como académica estudiosa, ¿cómo cree que puede mejorar ese buen periodismo que se hace en la región Caribe? ¿Cómo creo que se puede mejorar? Pues yo creo o siento que el hecho de la academia debería lograr que el periodista que salga allá a la calle a ejercer el periodismo tenga un contexto histórico más claro de dónde vive, de qué le rodea. Y no hablo de la academia costeña, hablo de la academia en general. Es decir, falta eso. Siento que ahí hay una parte que hay que fortalecer. El tema de que el periodista... Educar en el contexto. Sí, del contexto histórico, de qué pasó antes, de qué pasó hace 20 años, de por qué estos personajes son importantes ahora y no saben quién era tal personaje hace 20 años que todavía está dando de qué hablar. Flor Díaz, Johanna Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Gracias a usted. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. En El Contenedor, su opinión nos interesa. ¿Qué opina usted del periodismo de la región Caribe? Oriana Díaz, en el Caribe encontramos periodismo de toda clase. Hay periodistas éticos que realizan un periodismo profundo y objetivo, como también vemos periodistas sin criterio que solo informan de acuerdo a los intereses políticos. Julio Torres, el periodismo Caribe es ético, profundo, responsable con la sociedad. Rubén Darío Sánchez, opino sinceramente que el periodismo en la región se torna amarillista. Edgardo Ospino, me parece que el periodismo Caribe es muy bueno, tiene profundidad en los informes. El Contenedor es el espacio del televidente, opina, participa, porque un buen televidente hace una mejor televisión. No por recurrente deja de ser importante. Al contrario, lo recurrente del tema indica que para el televidente del Caribe colombiano es fundamental que el periodismo que se vea por Telecaribe sea un periodismo libre, limpio, profundo, transparente, con mucho sentido de la responsabilidad social, con mucha autocrítica, y también valora el televidente del Caribe que lo informativo tenga mucha presencia en la programación. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Recuerden que podemos atender todas sus inquietudes, quejas y sugerencias a través de nuestro correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.